Euphoria y The Idol, dos series que han sido vistas por millones de personas, que han construido bases de fans leales y que al mismo tiempo han generado un nivel de controversia difícil de ignorar. Y es que su creador, Sam Levinson, puede que no sea un nombre que todo el mundo reconozca de inmediato, pero es muy probable que sí conozca su trabajo. Euphoria y The Idol comparten algo en común: historias intensas, personajes llevados al límite y una estética tan espectacular como incómoda. Pero con el tiempo, la conversación se ha redirigido. Lo que se pudo interpretar como una visión artística provocadora, cada vez más personas lo interpretan como decisiones creativas excesivas y una forma de trabajar que genera dudas tanto dentro como fuera de sus producciones. Desde críticas por la sexualización exagerada e innecesaria de sus actrices, hasta el caos detrás de cámaras y el caso particularmente polémico de The Idol, el nombre de Samuel Levinson ha pasado de estar asociado con éxito a estar constantemente rodeado de cuestionamientos, y para algunos parece una burbuja de desastre esperando a estallar. Hola, yo soy Cami y hoy te voy a contar los dramis del director Sam Levinson, que vienen acumulándose a través de los años y hoy, con la tercera temporada de Euphoria, están más vivos que nunca. Y es que nada más entre estas dos series hay suficiente material como para analizar qué está pasando realmente con su forma de trabajar y por qué cada vez genera más rechazo. Orígenes, privilegio, acceso y el problema desde el inicio. Sam Levinson no tiene una historia inspiradora y con la que la gente se pueda relacionar. Y es que antes de ser director es hijo de nada más y nada menos que Barry Levinson, un director ganador del Oscar y una de las figuras más influyentes en Hollywood durante más de medio siglo. Su padre dirigió Rain Man en 1988, película por la que ganó el premio a Mejor Director, y tiene una tremenda trayectoria, pues ha trabajado como guionista desde los años 70 y como director desde los 80, construyendo una carrera sólida, respetada y muy bien conectada dentro de la industria. Su madre no se queda atrás, Diana Rhodes, también forma parte del mundo audiovisual como diseñadora de producción. Es decir, Levinson creció literalmente dentro de la industria. Y ojo, que eso no está nada mal, sino que, como suele ocurrir en estos casos, su carrera no fue ni tan progresiva ni especialmente difícil. No es que pasó años en salas de guionistas, luchando y tratando de destacar para tener una migaja de oportunidades, ni tuvo que abrirse camino entre rechazos constantes, ni vivir la fricción creativa que suele formar a los buenos escritores. Y bueno, eso se nota. Su debut llegó directamente a través de su padre. Apareció como actor en la película Toys y siguió participando en sus proyectos desde joven. Nepotismo puro y duro. Y no es que por señalar esto le tengamos envidia, porque muchos de nosotros hemos tenido oportunidades de ser quienes somos gracias al entorno en el que nacimos, algunos en mayor escala que otros. La cosa es que en el caso de Levinson, esto lo ayudó por una parte, pero le quitó la oportunidad de pasar por el filtro más importante para cualquier artista, ese de la crítica, la colaboración y la necesidad de demostrar su valor frente a otros. Una persona profesional y exitosa en básicamente cualquier ámbito no suele nacer en la cima. Para desarrollar y pulir habilidades, el proceso es clave, pues cuando las ideas son cuestionadas y deben ser defendidas, adaptadas y mejoradas, es que se logra algo realmente valioso. Samuel, en cambio, se desarrolla en un ambiente que, por ser quien es, dejando de lado su verdadero carácter que no lo conocemos, está rodeado de gente que no lo contradice, y eso para cualquier persona, mucho menos para un creador, es peligroso. Porque si nadie te cuestiona, empiezas a asumir que todo lo que haces y dices funciona y está bien, lo cual por sí solo es un problema. Pero si agregamos el ego que puede tener alguien en su posición, se pone peor. Y para escribir sobre experiencias y temas que no se han vivido personalmente, se requiere experiencia, un alto nivel de habilidades de investigación, empatía e inteligencia emocional. Para escribir sobre vivencias y temas que no le pertenecen, se requiere un esfuerzo considerable para evitar representaciones tópicas o dañinas. Esto es justamente algo que se nota y se critica muchísimo en el caso de Samuel Levinson, porque comete exactamente ese error, especialmente en la forma que construye a sus personajes femeninos. Error que, en lugar de aceptar la crítica, reforzar su obra y su carrera, parece que el ego no lo deja ver que su visión no es la única válida, porque si hay algo que atraviesa toda su obra y que es central en esta historia y controversia, es su obsesión con las mujeres, como son vistas, expuestas y explotadas.
La visión de un autor controvertido. Si hay algo que acompaña a Levinson desde el inicio de su carrera es la controversia. Antes incluso de Euphoria ya había señales claras en Assassination Nation, una de sus primeras películas como escritor y director. La película se presenta como una crítica a la sexualización de las mujeres y la cultura digital, pero en la práctica termina siendo exactamente eso: largas secuencias de violencia sexualizada envueltas en un discurso que intenta justificarlas. No sorprende que una crítica del LA Times la describiera como un intento fallido de comentario social que acaba siendo explotación. Desde mi punto de vista, esta película parece una fantasía sexual de un adolescente con el dinero y el poder de plasmarla para complacerse y obtener validación a través de aquellos que la disfrutan por el tono sexual y violento de la misma. Y es que la reacción real a esa película no pasó desapercibida. Y el siguiente proyecto de Levinson lo deja bastante claro. Malcolm and Marie gira en torno a un director que pasa la noche discutiendo con su pareja después de recibir críticas negativas, especialmente de una periodista mujer y blanca, pero desde la perspectiva de un director negro, importante porque Levinson es blanco. Durante gran parte de la película, el personaje se dedica a explicar por qué los críticos no entienden su trabajo, cuestionar sus intenciones y defender su propia visión. Mucha gente interpretó varias escenas como que Levinson estaba canalizando su propia frustración con la crítica hacia su trabajo a través de su supuesta historia no relacionada con los acontecimientos de su vida. Hay momentos muy claros, como cuando el personaje de Malcolm se queja de que los críticos son demasiado blancos. Y es que al poner ese discurso en boca de un personaje negro, se apoyan argumentos que no aplican a su posición real, de la vida real. Y en esta película, al menos, y a diferencia de la tercera temporada de Euphoria, los dos actores sí tuvieron bastante participación creativa en la película, y por eso no fue un proyecto completamente unilateral. Pero aún así, cuesta ver la película como algo separado de Levinson porque se sigue sintiendo como un vehículo muy directo para que él diga exactamente lo que piensa sin demasiado filtro y con la fachada de un director negro versus una crítica blanca para magnificar ese rol de que él es el incomprendido por aquellos que se atreven a criticarlo y desde su perspectiva lo atacan, o sea, la víctima. Cuando llega Euphoria, todo esto ya está bastante definido. La diferencia es que la serie fue un éxito enorme y marcó un antes y un después en la televisión juvenil, pero también generó debate desde el principio por la forma en la que aborda temas como el sexo, las drogas y la violencia en personajes adolescentes. Spoiler, muy gráficamente y casi sin ninguna profundidad. Durante la producción empezaron a surgir comentarios sobre cambios constantes e improvisados en el guión, decisiones de la historia tomadas en el momento y un ambiente de trabajo complicado. ¿Por qué esta serie fue el boom que fue a pesar de la incómoda y excesiva sexualidad que se retrataba, desde el inicio incluso? Resulta que en la primera temporada de Euphoria, el proceso fue bastante más colaborativo. Varios actores han comentado que tuvieron espacio para aportar ideas y moldear sus personajes junto con Levinson, especialmente en cosas relacionadas con identidad, relaciones y matices emocionales. Y eso se nota porque parte del encanto era que los personajes eran más complejos y menos escritos desde fuera y estereotipados. A pesar de Zendaya, por ejemplo, ha hablado de conversaciones constantes sobre Rue y hacia dónde llevarla. Había margen para ajustar, proponer y construir sobre la marcha. Y Hunter Schafer, por ejemplo, colaboró directamente en el desarrollo de Jules. De hecho, uno de los episodios favoritos de los fans es el de Jules sola, Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob. Y este fue escrito en colaboración con Hunter Schafer e incluye numerosas aportaciones de su propia voz. En la segunda temporada, eso cambió. Y lo notamos. En esta, Levinson escribió todo él solo y tomó todo el control creativo. Y aquí, como espectadora de la serie, debo decir que fue la crónica de una muerte anunciada porque las decisiones estaban cero conectadas con los personajes, todo fue un caos y nada tenía sentido más allá de lo que parece ser otra de sus fantasías retorcidas.
cabe acotar. Yo creo que vio el éxito que tuvo la primera temporada y se sintió tanto capaz de escribirlo todo solo como validado para dar rienda suelta a sus fabulosas ideas revolucionarias nunca antes vistas en el cine para adultos con personajes adolescentes, claro que sí. Entonces sí, en la primera temporada había más colaboración y eso ayudó a que los personajes funcionaran mejor. En la segunda y la tercera lo que hemos visto es, bueno... También se habló de tensiones con parte del elenco, especialmente con Barbie Ferreira, cuyo personaje pierde mucho protagonismo de forma muy notable en la segunda temporada. No se preocupen que ya vamos a hablar de todos los problemas que han ocurrido en el set y el caos en la producción. Pero primero hablemos de The Idol. Si con Euphoria había dudas, con The Idol ya no. El proyecto empezó de una forma bastante distinta a lo que terminó siendo. La serie originalmente estaba dirigida por Amy Seimetz y planteada como una sátira sobre la industria musical. Tras grabar gran parte del material y avanzar en el proyecto, gastando $75 millones, Amy salió del proyecto y según ella estaba todo diseñado para ella fracasar. Ahí es donde entran Levinson y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien es co-creador de la serie y quien criticó que el proyecto tenía demasiada perspectiva femenina. Dios libre, claramente. El que nos regaló esta joya digna de un Oscar. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! Let me catch you looking at her again. I'm not. Let me catch you looking at her again. I'm sorry, Let I'm me not fucking sure. catch you looking at her again. Told you I Hablando de perspectivas. Un erudito. En fin, cuando Amy sale, Levinson tomó el control de un proyecto casi terminado, descartó la mayor parte del material ya rodado y rehizo la serie casi por completo, dejando atrás una producción que ya había costado $75 millones. Claro, y esto tiene sentido porque después del éxito de Euphoria, Levinson dice salten y HBO dice ¿qué tan alto? El resultado fue muy distinto a lo que se había planeado al inicio. Los cambios de Levinson incluyeron, adivinen, aumentar la desnudez, reducir drásticamente el reparto y modificar las tramas, con miembros del equipo describiendo la nueva versión como pornografía de tortura sexual y la fantasía de violación de un hombre tóxico. El programa de Amy Seimetz ya no era el mismo. Un miembro del equipo dijo: me apunté a una sátira oscura de la fama y del modelo de fama del siglo XXI, a las cosas a las que sometemos a nuestros talentos y estrellas, y pasó de ser una sátira a convertirse en lo que estaba satirizando. La incompetencia de Levinson para representar historias de trauma femenino sin sexualizarlas o simplificarlas en exceso no es nada nuevo. Se debe esto a su incapacidad de trabajar con otros escritores, de respetar la visión de otros, o se le puede atribuir todo a su ego. Aún así, HBO defendió el proyecto públicamente. La cadena habló de una producción ambiciosa, provocadora y alineada con su visión creativa, insistiendo en que los cambios se hicieron pensando en mejorar el resultado final. Había gente que defendía la serie como algo provocador, incómodo a propósito dentro de lo que Levinson suele hacer. Y había otros que la veían simplemente como un exceso, donde el contenido termina eclipsando cualquier intención que tuviera la historia. Más allá de si gusta o no, que no, lo que sí deja claro The Idol es lo fácil que puede cambiar un proyecto cuando Levinson tiene control total. Ahí el resultado cambiará completamente. Dinámicas de poder y sexualización. Uno de los temas más criticados de Euphoria es la cantidad y el porqué de las escenas con desnudez o altamente sexuales, ya que estas no vienen de decisiones colectivas, sino de una sola persona. Levinson es creador, guionista, director y productor ejecutivo. Todo pasa por él. Sydney Sweeney explicó bastante claro que durante la primera temporada su personaje tenía múltiples escenas de desnudez. En la segunda empezó a cuestionarlo. Hubo momentos donde el guión indicaba que ella debía estar sin nada, y ella directamente le dijo que no lo veía necesario. Levinson aceptó sin problemas y quitó las escenas. Superficialmente esto no suena mal, pero no tan rápido. ¿Por qué estaban ahí en primer lugar? Porque si el propio creador reconoce que no son necesarias y las quita así sin problema, ¿por qué estaban ahí en primer lugar? Díganme ustedes en los comentarios que quiero ver si respondemos igual a esa pregunta.
Chloe Cherry, quien trabajaba en películas para adultos y quien fue contratada por Levinson luego de verla en una parodia adulta de la serie haciendo de uno de los personajes... Les juro que no me lo estoy inventando. Bueno, ella contó que en su primer día de rodaje se esperaba que estuviera completamente desnuda en una escena. O sea, cayendo y corriendo. Ni siquiera conocía al actor con el que estaba trabajando, quien hacía de su pareja en la serie, y fue él quien intervino diciendo que era demasiado, y terminaron decidiendo no hacerlo así. Me sorprende, cero. Tengan en mente, Euphoria se supone que son adolescentes. Todo mal. Lo que les digo de que esto es una burbuja, de que esto es algo que va a terminar reventando en algún momento. No creo que pronto, pero va a terminar reventando feo. Espero estarme equivocando. Minka Kelly, una actriz invitada que apareció poco en la segunda temporada, vivió algo muy similar. En su primer día en el set, Levinson propuso que su vestido se cayera completamente en una escena. Ella dijo que no se sentía cómoda y él accedió sin problemas, inmediatamente. Otra vez lo mismo. Él lo propone y lo elimina apenas se quejan. Y no sé ustedes, pero en mi humilde opinión, luego de leer esto, yo a Levinson lo veo como el que tira la piedra y esconde la mano. El pervertido con poder que propone estas cosas pensando que no se le negarán por su posición y que apenas se lo debaten, se esconde y accede a las protestas porque sabe que sus propuestas no vienen de un lugar honesto, sino de sus propias fantasías. En algún lado leí un comentario que decía como que lo ven como el tipo que nunca superó el colegio y a las chicas guapas que no le hicieron caso, y que creció con ese resentimiento y explota ese mismo arquetipo en su filmografía. Y sí, en teoría cualquier actor puede decir que no, pero en la práctica no todos están en la misma posición para hacerlo. Recordemos que Euphoria ha sido una plataforma enorme para muchos de sus actores y sobre todo sus actrices, y en una industria como Hollywood, donde las carreras son frágiles y la reputación pesa mucho, negarse constantemente o cuestionar decisiones puede tener consecuencias, especialmente cuando estás trabajando con alguien que tiene control total sobre el proyecto. Esto se ve incluso en casos más sutiles. Martha Kelly, que interpreta a Lori, habló de una escena que le resultaba incómoda porque tenía una vibra que rozaba lo PDF. Aún así, decidió no pedir cambios, no porque le pareciera bien, sino porque sentía que no estaba en posición de hacerlo. Y estoy hablando de que Martha Kelly no es una desconocida. Ojo, muchas veces no hace falta que alguien te imponga algo o te obligue directamente. Basta con que haya una estructura donde una persona tiene todo el control y el resto tiene más que perder que ganar al oponerse. En ese punto, las decisiones no son completamente libres, y es que yo tengo la filosofía de que rara vez las decisiones son completamente libres, en realidad. Y cuando tenemos la cantidad de escenas explícitas, la forma en la que se construyen ciertos personajes tan estereotípicamente, sin ningún tipo de crecimiento, condena o moraleja, sabemos que no tiene nada que ver con el discurso, con la profundidad de un charco que Levinson nos quiere hacer creer para justificar esta puesta en escena explotativa. Caos en la producción. Y no contento con lo que vemos en pantalla, se le suma también cómo se hacen las cosas detrás. Durante la producción de Euphoria, empezaron a aparecer reportes sobre jornadas extremadamente largas. Algunos miembros del equipo hablaban de días de rodaje que podían extenderse hasta 15 o incluso 17 horas, con cambios constantes en el guión y decisiones que se tomaban prácticamente en el momento. Esto es una señal de falta de planificación clara o un proceso creativo completamente centralizado, donde todo depende de una sola persona que no la tiene muy clara. Y como en cualquier proyecto, esto ocasiona problemas con los miembros del equipo. Uno de los casos más comentados fue el que ya les mencioné, el de Barbie Ferreira. Su personaje, Kat, pasa de tener un papel y un arco importante en la primera temporada a prácticamente desaparecer en la segunda. Durante meses circularon rumores de tensiones con Levinson e incluso versiones que hablaban de desacuerdos en el enfoque del personaje, ya que había quedado delegada a ser la amiga gorda, cosa que Barbie no quería para su personaje. Y aunque públicamente ella misma suavizó la situación y aclaró muchos rumores diciendo que era algo mutuo, su salida de la serie alimentó esos mismos rumores de que algo no estaba funcionando bien detrás de cámaras. También se ha hablado de Zendaya en medio de todo este problemón que es la producción, ya que según varios reportes hubo momentos en los que todo estaba tan desorganizado que ella misma tuvo que intervenir para mediar con HBO y ayudar a encauzar la temporada, sin ser productora ni directora,
simplemente Zendaya, la actriz empleada, que simplemente no quiere que el proyecto se descarrile. Y eso eran rumores en ese momento, pero algo que ya se ha confirmado es que sí, la segunda temporada fue prácticamente reescrita en el último momento. Zendaya llegó a decir que gran parte de lo que estaba planeado inicialmente se descartó porque simplemente no funcionaba y resultó en una temporada extremadamente caótica, llena de cambios constantes, problemas entre los actores y un proyecto multimillonario improvisado. No era una buena señal. Y de paso, esto vino seguido del retraso, el gran retraso. La tercera temporada de Euphoria ha tardado años en materializarse. Entre problemas de producción, agendas, reescritura, 2 fallecimientos muy trágicos y tristes en el elenco y las huelgas en la industria, el proyecto se ha ido posponiendo hasta acumular un retraso de casi 4 años desde la temporada anterior. Cuando una sola persona concentra tanto control, cualquier problema en su proceso termina afectando a todo el proyecto. Pero si aquí nos queda una idea de que lo bueno no sale de la cabeza de Levinson, lo que le hicieron a Petra Collins nos lo deja muy claro. Petra Collins y la acusación de plagio. Antes, incluso de que Euphoria se estrenara, ya había cierta controversia alrededor de su identidad visual. Petra Collins, fotógrafa y directora conocida por una estética muy específica, muy femenina, íntima, con un look etéreo, contó que estuvo involucrada en el desarrollo inicial de la serie durante varios meses. Según ella, participó en la construcción del mundo visual, en el casting y en definir el tono general del proyecto. Su expectativa siempre fue que iba a dirigir, pero de repente, en algún punto del proceso, HBO la despidió. La razón que le dieron fue que era demasiado joven. Tiempo después, cuando empezaron a salir las imágenes promocionales de la serie, de Euphoria, Petra Collins dijo que reconoció inmediatamente los elementos de su trabajo en la estética de la serie en un billboard. Ella de una vez dijo que sintió que habían tomado su visión y la habían dejado fuera del crédito. Y bueno, júzguenlo por ustedes mismos. Ahora bien, esa es una versión. Del otro lado, una fuente cercana dijo que Levinson no tenía el control para decidir quién dirigía o no en esa etapa del proyecto, y la decisión final habría sido de HBO. También se menciona que Euphoria no es una idea completamente original, sino una adaptación de una serie israelí, lo que complica todavía más el tema de la autoría. Entonces, por un lado, tenemos a Petra Collins, que afirma haber contribuido de forma significativa a la identidad del proyecto y luego verse excluida, y por el otro, una estructura de producción donde las decisiones no dependen de una sola persona y donde hay múltiples influencias. Pero incluso sin entrar a determinar quién tiene razón, la percepción que ya existe de Levinson es la de alguien que trabaja con ideas y sensibilidades muy específicas, especialmente en lo visual, pero cuya autoría no siempre es muy clara o tan individual como quiere parecer. Labyrinth y la ruptura pública. La tercera temporada de Euphoria venía con todo menos con buenas señales. Y una de las muchas piezas que construyen este augurio fue lo que pasó con su música, que desde el principio tuvo un gran impacto en la serie y una de las piezas más importantes de este mundo. Labyrinth compuso la banda sonora y definió la identidad emocional de la serie. Su sonido es gran parte de por qué Euphoria funciona como funciona y por eso llamó tanto la atención lo que pasó justo en marzo de este gran año 2026. Cuando Labyrinth publicó en Instagram Double Fuck Euphoria, en español, que se joda 2 veces Euphoria. También respondió a Levinson que había dicho que no sabía por qué el músico se había ido luego de trabajar en las primeras 2 temporadas, a lo que Labyrinth respondió diciendo: en esta industria la gente miente sin reparos y sigue llamándose honesta, así que sin rodeos decidí retirar toda la música que tenía. Hablé con HBO y por lo que sé estamos bien. Me fui porque, en definitiva, cuando trabajo para alguien, su visión es primordial para mí, pero no dejo que me traten como una mierda. Y eso fue importante en lo que a los sucesos alrededor de la producción refieren, porque no fue algo muy sutil como lo que pasó con Barbie Ferreira, sino que fue directo, grosero y de parte de alguien bastante importante dentro del proyecto, quien llevaba años trabajando en la serie y que había sido públicamente elogiado por Levinson. A partir de ahí han surgido especulaciones, que si problemas creativos, temas económicos, desgaste después de años trabajando en el mismo proceso, lo que sea.
Lo cierto es que no hubo una versión oficial que esclareciera todo esto de parte de nadie. Lo único concreto es que decidió irse y que le dijo mentiroso a Levinson, sumando controversias a la ya contaminada serie de HBO. La mala imagen de Samuel Levinson no es gratuita. Es el resultado de las críticas desde sus primeras películas, la forma en la que responde a la crítica, los cambios constantes en sus producciones, la poca colaboración con su equipo, el ego, los conflictos con el elenco, lo que pasó con The Idol y cómo destruyó el proyecto, lo de Labyrinth y todo lo que se rumorea a su alrededor. No son tres cositas, es su manera de escribir historias que no pasan por un filtro y cómo la industria parece darle un pase libre a mostrar sus fantasías perversas bajo una etiqueta moral barata. Y muchas de estas cosas podrían verse menos como un problema si los resultados fueran consistentes, pero la verdad es que ni eso. La verdad es que Euphoria funcionó en su primera temporada porque había colaboración, más equilibrio y mano externa. A medida que todo eso se cortó y él toma todo el control, todo se descarriló. No es que todo lo que haga esté mal, porque sí creo que tiene talento a la hora de dirigir, sin lugar a duda. El problema es cómo ejecuta esas fantasías eróticas y visiones cuando no tiene límites reales, y cómo esto termina afectando al proyecto y a la serie que alguna vez nos gustó tanto. Si les gustó el video, déjenmelo saber con un like, un hype, suscribiéndose y comentando. También pueden hacerse miembros del canal para apoyar así este proyecto y poder traerles más contenido como el que ven ahora. Este video lo quería hacer porque justamente estoy viendo la primera y la tercera temporada a la vez, y de verdad es muy tangible todo lo que se ha perdido. Look how they massacred my boy. Entonces, es muy triste de ver cómo las fantasías de este tipo descarrilaron tanto este proyecto que iba tan bien, que tenía tanta sustancia, tanta complejidad, que los personajes eran tan completos, que tenía tantísimo potencial, que la disfrutábamos tanto. De verdad es muy triste de ver. Quién sabe, a mí me habría gustado ver la primera versión de The Idol, pero no es una realidad actualmente. Capaz sí la podamos ver en un futuro, capaz se pueda rehacer bajo otro nombre. Es muy triste que se haya desperdiciado esa cantidad de dinero en esa producción y que el resultado haya sido ese. Yo creo que no criticamos a The Weeknd lo suficiente por esa serie. A Sam Levinson sí, pero creo que hay que darle más crédito a The Weeknd por esa porquería de serie. Y bueno, cuéntenme ustedes qué opinan. Esa fue mi humilde opinión. Toda venenosa. Me voy a hacer almuerzo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.